Las razones para escribir, sin lugar a dudas, pues he tenido el gusto de escribir obras, artículos. Empezamos con artículos desde el año 2010, si no mal recuerdo. Cuando apenas iba yo egresando de la licenciatura en Derecho, tuve la oportunidad de publicar mi primer artículo en una revista, en la revista Justicia en Yucatán, aquí en mi ciudad. Y pues posteriormente recibí varias invitaciones para poder participar en varias revistas a nivel nacional, incluyendo El Mundo del Abogado, en la que pues he sido escritor asiduo desde el año 2012 prácticamente. Y actualmente pues tuve la posibilidad de unirme a las filas de autores de la editorial española, una de las editoriales más prestigiosas del ámbito académico, no en México, sino a nivel internacional, que es la editorial Tirán Lo Blanc. Con ella he tenido la posibilidad de publicar el libro El Juicio de Amparo y posteriormente el libro Compliance, que es una coordinación que tuve la posibilidad de hacer tanto con Tirán como con el INACIPE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su programa Leo, luego legislo. Es un honor para mí presentar el día de hoy a un personaje del estado de Mérida. Nos acompaña Luis David Coaña B. Mi nombre es Luis David Coaña B. Actualmente soy socio director de la firma de abogados Coaña Aguirre Abogados, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Soy maestro en Derecho Penal y Amparo. Y realmente, pues, dos de las razones por las cuales me he inclinado hacia el estudio de estas dos materias son, en primer lugar, la materia penal, pues es una materia que me apasiona, es una materia que particularmente he tenido el gusto no solamente de estudiarla a través de la maestría y actualmente en el doctorado, sino que también pues es una materia que me ha permitido trabajarla durante mucho tiempo. Fui parte del Poder Judicial de la Federación, así como también trabajé en la PGR en la Ciudad de México. Trabajé también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Penal. Y ahora, como abogado postulante, pues he tenido también la posibilidad de fungir como defensor de varias personas y como asesor jurídico de víctimas. Así que, pues prácticamente toda mi trayectoria como abogado, pues he tenido la posibilidad de estar inmerso dentro de la materia penal. Y por lo que respecta a la materia de amparo, pues esta es una materia que de antaño le he tenido mucho gusto y es una materia que, aparte de ello, pues creo que es indispensable del conocimiento de cualquier abogado en nuestro país. Hay que recordar que el amparo pues es el juicio de derechos fundamentales por excelencia en México y, sin lugar a dudas, una materia que todo conocedor del ámbito jurídico debe dominar. Así que esa es la razón básicamente por la cual pues me he decantado por la materia de amparo. Saludamos con gusto, Luis David, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la muy atenta invitación para poder estar aquí en el canal del Congreso del Estado de Jalisco. También, de igual manera, pues muchos saludos a todas las personas que nos estén sintonizando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Yo creo que la actividad legislativa, que muy bien también la conoces, requiere de este tipo de material para ir abriendo esa posibilidad de incursionar en algunos temas legislativos, sobre todo tratándose de temas tan inéditos. El día de hoy nos hablas tú de la empresa en México, de la responsabilidad,
Y yo creo que en este parámetro de la responsabilidad penal es muy importante conocer hasta dónde podríamos escudriñar las posibilidades que se tienen para poder legislar y establecer de alguna manera responsabilidades tanto en materia civil como en materia penal para estos efectos. Pues bien, Luis David, tu obra, que es una compilación donde veo que escribe Humberto Ayala, Óscar Fernández León, José Daniel Hidalgo Murillo, un personaje también dentro del mismo derecho penal, Leonardo Ríos, Jorge Rivero. Dime cómo fue que coincidieron o quién los hizo coordinarse para esta obra, por favor. Gracias, Juan. Bueno, pues en primer lugar, el libro que nos toca el día de hoy presentar propiamente sobre compliance es un libro que me toca coordinar por invitación directa del INACIPE, concretamente del director del INACIPE, el maestro Gerardo Laveaga, con quien pues he tenido la posibilidad de contar con su apoyo desde hace cierto tiempo, desde la primera ocasión en la que él fue director del INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y pues tuve la fortuna de ser invitado por él para coordinar esta obra que se inscribe dentro del marco de una colección auspiciada por el propio INACIPE, que se denomina Desafíos de la Justicia Penal. Es una colección coordinada, coeditada, más bien dicho, por el INACIPE, junto con la prestigiosa casa editorial española Tirán Leblanc, y pues un servidor he sido invitado para coordinar en un tema que sin lugar a dudas al día de hoy, no solo en México, sino que creo que a nivel internacional es uno de los que mayor auge, mayor apogeo ha tenido entre la comunidad jurídica, que es el tema del compliance penal para empresas y el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una vez que el maestro me formuló la invitación, pues el siguiente paso fue básicamente abocarnos a la tarea de, en primer lugar, visualizar quiénes pudieran ser pues los expertos que pudieran en un momento determinado participar dentro de la obra, aportar un artículo para la obra. En segundo lugar, pues la tarea de convencerlos, porque muchos de ellos pues, traen evidentemente agendas bastante complejas, además de que son de perfiles diferentes, cada uno de ellos. Tenemos abogados postulantes dentro de la obra, tenemos también investigadores, tenemos incluso jueces, magistrados, tenemos también abogados que no son mexicanos, también tenemos perfiles de España, ¿no? Es decir, quise ahora sí que conjuntar diversos perfiles dentro de la obra para que de esta manera pues se ofrezca al lector un panorama completo de este tema inédito, insisto, para nuestro país, que es el del compliance penal para las empresas. Muy bien, pues muy interesante la compilación. Pues yo quisiera empezar con un tema tan importante para el país. Yo creo que hoy es importante saber cómo y por qué una empresa puede ser sancionada de manera penal. Es decir, descartemos situaciones civiles, situaciones administrativas y además personales, es decir, de los socios. En sí, la empresa, ¿cómo y por qué puede ser sancionada penalmente? Este es un tema que se introduce básicamente a nuestro país a partir de una, pues ahora sí que una novedad que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos recordar que nuestro país, pues de 2008 a 2016, transitó eh, todo lo que fue la etapa de implementación de un proceso de corte acusatorio y oral. En el año 2014, como parte de ese proceso de implementación, pues se expide un código único en materia de procedimientos penales en el sistema acusatorio para nuestro país, que es el ahora conocido como Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando ese código sale, pues evidentemente la parte quizá más publicitada, la más comentada de ese código, pues era la novedad que implicaba el tránsito hacia la oralidad, el tema
de las diferentes etapas del proceso, las técnicas de litigación y varias otras novedades que trajo consigo, insisto, el Código Nacional derivado de la reforma penal de 2008. Y muy pocos fuimos los que nos dimos cuenta de que en ese mismo código se estaba también trayendo otra novedad, que era que por vez primera se daba en nuestro país, pues, o se establecía a nivel legislativo en nuestro país, la posibilidad de establecer un procedimiento penal contra personas jurídicas. Hasta antes de esto, en nuestro país, pues básicamente la regla, al menos en el ámbito penal, era que las sociedades no podían delinquir. De hecho, ese era uno de los famosos aforismos que se daban en materia penal. Se lo enseñaban prácticamente desde la licenciatura, cuando uno cursa la carrera y le enseñan derecho penal. Ese es uno de los principios que se enseñaban, y que pues prácticamente con esto que hacía el Código Nacional en los artículos 421 a 425 del Código, pues prácticamente se venía a desterrar total y completamente ese aforismo, y se pasaba ahora a una nueva realidad, que era que las personas morales pues sí podían ser sancionadas por la vía penal. Ahora, resulta, me parece importante que el lector, todos los que nos están viendo, sepan que cuando se habla de responsabilidad penal de personas morales, muchos se preguntan, ¿no? Oye, bueno, ¿y a quién van a meter a la cárcel, no? O sea, ¿quién va a recibir la sanción? Porque cuando se piensa en derecho penal, pues lo primero que uno viene a la mente, pues es eso, ¿no? Los centros penitenciarios y la cárcel. Evidentemente, cuando hablamos de un procedimiento dirigido contra empresas, olvidándonos, como bien lo has apuntado, de los socios, las personas físicas, pues no puede haber una sanción corpórea, ¿no? No puede haber una sanción corporal. Las sanciones son de matices distintos, tienen que ser evidentemente sanciones específicas para personas jurídicas, y todo eso pues es básicamente lo que se introduce a partir de los artículos 421 a 425 del Código Nacional en el denominado procedimiento especial para personas jurídicas. A partir de ese entonces, a partir del año 2014, pues se empieza a explorar esta posibilidad, sin mucho éxito, hay que decirlo también de esta manera. En 2014, 2015, 2016, la responsabilidad penal de empresas a nivel nacional, pues la realidad es que era muy escaso el tema, muy escaso el conocimiento, muy escaso los casos reales, ¿no?, que habían en los tribunales. Y es entonces que en el año 2016 se publica una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se conoció en aquel entonces como la denominada miscelánea penal, que pues prácticamente nos vino a cambiar el panorama descrito en el código en tratándose de personas morales. Vino una modificación muy fuerte al articulado del procedimiento especial para personas jurídicas, y es a partir de esa reforma que se publicó el 17 de junio de 2016 que encontramos ahora el articulado actual de responsabilidad penal de empresas en el Código Nacional, y es entonces que empieza a tener mucho sentido en nuestro país hablar de compliance. ¿Por qué razón? Porque si uno lee la literalidad de lo que ahora establece el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que las personas jurídicas pues serán penalmente responsables por los delitos cometidos a su nombre, a través de los medios que proporcionen o en su beneficio, pero nos dice también siempre y cuando se deba ese delito a la inobservancia del debido control organizacional al interior de la empresa. Es decir, que para que una empresa en nuestro país pueda ser imputada penalmente, se requiere no solamente que el delito se cometa a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, etcétera, sino que además es indispensable que se acredite que ese delito se haya debido o haya surgido merced a un indebido control organizacional al interior de la empresa. Y es entonces cuando en México empieza el debate sobre si ese indebido control organizacional se refiere
a lo que se conocía ya a nivel internacional en ese entonces como el compliance o, traducido al español, el cumplimiento normativo, que son esa serie de documentos, esa serie de reglamentos, protocolos, acuerdos que deben existir al interior de las empresas a efecto de que no haya ese indebido control que en un momento determinado pues les pudiera derivar en una responsabilidad de tipo penal. Entonces vemos que en México pues básicamente han habido dos etapas, ¿no? De la responsabilidad penal de 2014 a 2016, que pudiéramos decir una etapa en donde la responsabilidad penal casi no se conoció para las personas jurídicas, y a partir del 2016, que es cuando se publica la miscelánea penal, entra en vigor y entonces se introduce como un elemento propio de la responsabilidad penal de empresas el indebido control organizacional, y entonces el compliance se introduce al debate penal en México. Esto nos lleva, Luis David, a una pregunta muy importante. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos legales para acreditar un debido control organizacional? Aquí, bueno, la pregunta en sí es interesante porque nos da pauta, desde luego, a poder ahondar un poquito más en este tema. Debemos de recordar que cuando hablamos de responsabilidad penal de empresas, pues estamos hablando, en primer lugar, para dejar muy en claro este punto, de una responsabilidad que es autónoma. Es decir, es claro el Código Nacional en cuanto al señalamiento de que la responsabilidad penal que pueda asumir una empresa es independiente total y completamente de la responsabilidad que puedan asumir socios, directivos, empleados, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de dos puntos diferentes y que se pueden, digamos, procesar aparte. Es decir, pueden haber casos en donde se esté persiguiendo penalmente a la empresa sin que se esté persiguiendo penalmente a una persona física, o bien también puede haber procesos en donde ambos estén yendo de la mano en un mismo proceso penal. Creo que ese es un primer punto que debe quedar claro. Otro punto que debe quedar también muy claro es el hecho de que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales incluye cualquier tipo de persona jurídica, es decir, independientemente de la forma que ésta tenga, las únicas personas morales que quedan excluidas o que quedarían excluidas de asumir una responsabilidad penal serían las instituciones públicas. Es decir, si, por ejemplo, se quisiera atribuir una responsabilidad penal a una Secretaría de Estado, ¿no? O a un Congreso local o al Poder Judicial, bueno, pues ahí en automático queda ya excluido por disposición expresa del Código Nacional. Recordemos que para ello pues ya existe la responsabilidad patrimonial del Estado, que pues es un procedimiento administrativo. Aquí básicamente se refiere a personas morales privadas, ¿no? Es un procedimiento para personas morales privadas. Ahora, ¿cómo puede asumir una responsabilidad penal una persona jurídica? Debemos partir de la base de que aquí estamos hablando, en primer lugar, de derecho penal. Entonces, no podemos excluir que es indispensable que lo primero que se tiene que acreditar pues es la comisión de un delito, es decir, de todos y cada uno de los elementos establecidos en los códigos penales que hablen de la existencia de un delito, ya sea fraude, defraudación fiscal, homicidio, lesiones, cualquier delito que este sea, pues es indispensable que lo primero es que se debe acreditar la comisión de un hecho delictivo. Ahora, si tú pretendes atribuir una responsabilidad penal, ya seas víctima o ministerio público, y se pretende atribuir una responsabilidad de tipo penal a una persona jurídica, resulta indispensable que, además de la acreditación del delito que tú pretendas atribuirle, pues debes cumplir con estos dos requisitos adicionales de imputación penal que establece el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es que ese delito se debió haber cometido a nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios proporcionados por la persona jurídica. Ese es un primer requisito, ¿no? Que, por ejemplo, lo podemos ver
muchas veces pues, acreditado, por ejemplo, ahora que está de moda, vemos el tema de la defraudación fiscal, ¿no? Y que hemos visto que se ha anunciado que pues ahorita se está persiguiendo muy fuertemente a ciertas empresas que hubiesen podido participar dentro de diversos esquemas de defraudación fiscal. Bueno, muchas veces, evidentemente, esta defraudación pues se hace a nombre o en beneficio de esas empresas. Pues de esa manera tendríamos el primer requisito. Pero lo interesante aquí es que el código nos marca la pauta de que no basta con eso para que pueda asumir una responsabilidad penal la empresa, sino que además de eso será indispensable que se acredite que ese delito cometido a nombre de la empresa o en beneficio de la empresa se hubiera originado control organizacional al interior de la persona jurídica. Y es aquí donde, sin ánimo de meterme mucho a temas doctrinarios, ni mucho menos, pues entra básicamente lo que es la teoría, digámosle, del defecto en la organización. Es decir, que las empresas en México asumen una responsabilidad penal por el defecto, es decir, por no contar con estos controles adecuados, normativos, que pues al día de hoy se hacen ya indispensables si se pretende evitar una responsabilidad de tipo penal. Entonces, vemos que, insisto, la responsabilidad penal en nuestro país de empresas se centra en esta modalidad del defecto organizacional, ¿no? Entonces, por esa razón, resulta al día de hoy pues indispensable que las empresas empiecen ya a tomarse en serio la necesidad que tienen de contar con programas de cumplimiento normativo, pues que en un momento determinado les permita poder excluir su responsabilidad penal en caso de que se les pretenda atribuir. Un último punto nada más también, que también me parece importante que lo sepa las personas que nos están viendo, es el hecho de que no basta, además de que se dé esta inobservancia del debido control organizacional, sino que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales marca otra pauta en el artículo 421, en su último párrafo, que nos dice que las personas jurídicas solo pueden ser penalmente responsables por aquellos delitos que estén expresamente contemplados en un catálogo de delitos que pues debe haber en cada uno de los códigos penales. Recordemos que en México, si bien es cierto, la materia procesal penal se unificó a través del Código Nacional, lo cierto es que la parte sustantiva, es decir, los delitos y las penas, pues eso viene en cada código penal, que ahí sigue habiendo, cada legislatura tiene ahora sí que la potestad de poder expedir sus propios códigos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Código Penal Federal, pues podemos ver claramente que el artículo 11 bis del Código Penal Federal ya trae un catálogo de delitos que pueden cometer las empresas, lo que quiere decir que fuera de ese catálogo, pues no es posible atribuirle los delitos que no se encuentren ahí contemplados a las personas jurídicas. Eso a nivel federal. A nivel estatal, pues hemos visto ahora sí que reacciones distintas en cada una de las entidades federativas. El estado de Jalisco es uno de los estados, una de las entidades federativas que en su código penal ya tiene un catálogo de delitos. Si nosotros revisamos el artículo 21 del Código Penal de Jalisco, pues ya trae un catálogo ahí específico de delitos que puede atribuirse a las empresas en el estado de Jalisco. Por ejemplo, en la Ciudad de México eso no ocurre. El Código Penal de la Ciudad de México todavía no trae un catálogo de delitos. En mi estado, en Yucatán, recientemente se aprobó apenas un dictamen para incluir esto, pero pues todavía no es una realidad. Entonces, ese es otro requisito también indispensable. Tenemos que verificar que el delito que se pretenda atribuir a las empresas en un determinado caso, pues esté previsto en el catálogo de delitos. Entonces, todos estos son puntos que no se deben obviar al momento en el cual se pretenda imputar una responsabilidad de tipo penal a una persona jurídica.
También es importante, no sé, tú qué opinas, Luis David, en relación con este cumplimiento organizacional de cada empresa, meter el derecho administrativo, porque pues es obvio que va a estar íntimamente relacionado, sobre todo en el tema fiscal. Por ahí, entonces, no sé si fuera factible responder la pregunta. Todas las empresas, incluido el tema de aquellas asociaciones no lucrativas, también entran. Sí, realmente allá tenemos nosotros, el Código Nacional no distingue, ¿no? Dice Así es. 421, dice las personas jurídicas son penalmente responsables. En ese sentido, Todas. cualquier tipo de persona jurídica, salvo las instituciones públicas, ahí sí las Sí. excluye. Sí, en relación a que, bueno, pues si van a ser todas las personas jurídicas, es obligatorio entonces hablar también de qué participación tiene entonces cada uno de los que aparezcan en la empresa. Es decir, desde el acta constitutiva ya estaríamos señalando de alguna manera qué le corresponde a cada uno de los que aparecen en el acta constitutiva. Pudiéramos hablar a lo mejor de el que hace las veces de tesorero, de administrador, quizá de apoderado. Es aquí a lo que se referirá la organización de la empresa, o también será en cuanto al cumplimiento de otras normas, como puede ser el tema fiscal, como puede ser el tema relacionado con expedición de facturas, con el cumplimiento de algunos pagos a terceros, a proveedores, inclusive al mismo fisco con el IVA, el impuesto sobre la renta. Tiene que ver por ahí, ¿no? Sí, definitivamente es una parte, ahorita lo ideal realmente, ahora que ya pues el tema del indebido control organizacional ha salido, digamos, a la luz, sobre todo a raíz de que se volvió un tema penal para las empresas, ¿no? Antes, no es que el compliance antes del Código Nacional no existiera, simplemente no se le daba la importancia que se le da ahora, porque ahora, pues, desafortunadamente, pareciera ser que en México estamos acostumbrados a que si el tema no se vuelve un tema penal, pues no nos lo tomamos en serio, ¿no? Entonces, en México empezamos a tomarnos en serio el tema del compliance a partir de que pues, era posible imputar penalmente a las personas jurídicas. En ese sentido, yo creo que ahorita las empresas pues definitivamente tendrían que estar desde sus propias actas constitutivas, como bien lo señalas, estableciendo directrices muy claras, ¿no? De qué le compete a cada quien y qué le corresponde a cada quien y qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Pero más allá del acta constitutiva, lo cierto es que el tema del compliance es mucho más allá. Hay una serie, digamos, de normas internacionales, por ejemplo, que nos indican las normas ISO 37001 y la 19600, que son normas internacionales en materia de compliance, y que pues indican claramente a las empresas a nivel internacional pues cuáles son los lineamientos que en un momento determinado deben seguir si pretenden incorporar en su interior programas de cumplimiento normativo, y estos lineamientos pues algunos son digamos elementales o básicos que van desde lo que es un análisis de riesgo, que en este caso pues sería el análisis de riesgo penal, es decir, qué delitos está en riesgo de poder cometer mi empresa, dependiendo, claro está, de cuál sea mi giro, cuál sea mi actividad, ¿no? Principal, mi actividad a lo que me dedico en el día a día. Y partiendo de ese análisis de riesgo, pues entonces ya viene prácticamente lo que es en sí el establecimiento de protocolos de actuación para el personal, manuales de operación para todas y cada uno de los puestos al interior de la empresa, capacitación indispensable en estos temas que se van a implementar al interior, inclusive también lo que viene siendo la vigilancia, ¿no? Porque de nada sirve que tú implementes dentro de tu empresa una serie de protocolos, manuales, reglamentos, etcétera, si no tienes quien lo vigile. En ese sentido,
parte del compliance también implica el contar con una persona que se dedique de manera expresa a vigilar el cumplimiento normativo al interior de la empresa. A esta persona comúnmente se le conoce como el compliance officer o el oficial de cumplimiento normativo, ¿no? Que es básicamente quien se encargará de vigilar en un momento determinado que se cumpla por parte de todos y cada uno de los miembros de la empresa los diferentes lineamientos, acuerdos, reglamentos derivados de este programa de cumplimiento normativo. Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente las empresas tendrán que mirar y más allá de lo penal, porque decíamos hace rato, ¿no? Esto simplemente desde lo penal, pero como acertadamente nos comentas, Juan, pues también es un tema que impacta en temas fiscales, por ejemplo, es un tema que impacta en temas administrativos también. Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 25, claramente establece la obligatoriedad de implementar algo que se le llama políticas de integridad en las empresas para evitar temas de corrupción, ¿no? Entonces, eso es parte del compliance también. Lo mismo ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, pues hemos visto que varias entidades federativas han impuesto una serie de lineamientos a las empresas para que puedan regresar al trabajo. Eso es compliance también, es decir, tienen que seguirse esas pautas, esas directrices y tienen que cumplirse, tienen que implementarse dentro de la empresa para que pues, se pueda hablar de que existe un debido control organizacional. Nunca había sido tocado el tema como tal y hoy por hoy nos ofrece pues una apertura en donde el tema no es eminentemente penal, sino como tú dices, lo aborda desde lo penal para de alguna manera despertar ese interés por regular, como dice bien el vocablo en inglés, compliance, que tiene que ver entonces no solamente con el cumplimiento, sino con la prevención. Y esto es tan importante, hablar de prevención para evitar las sanciones. Pues por último, nada más pedirte si tienes a bien tú alguna inquietud que le llame o te podría llamar la atención para que estudiaran los investigadores que hacen normas en este país en relación con el tema. ¿Qué falta para que se dé o se aplique bien esta normatividad en los estados? Bueno, pues en primer lugar, yo lo he dicho constantemente, ¿no? En foros donde he podido participar, en las clases que he podido dar también de este tema. Sin lugar a dudas, el tema de la responsabilidad penal de empresas y el compliance son dos temas que van totalmente de la mano. Legislativamente hablando, aún es un tema inacabado. ¿Por qué razón? Ya hemos dicho que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues trae diversas directrices, por así llamarle, pero en la materia penal no basta únicamente las directrices procesales, sino que es necesario el complemento sustantivo y ese va en los códigos penales. En ese sentido, pues en México tenemos muchísimas entidades federativas que, por ejemplo, por poner un ejemplo, no han hecho ni siquiera la reforma necesaria para efectos de establecer la posibilidad de imputar penalmente empresas en complementación a lo que ya establece el Código de Procedimientos. En ese sentido, pues en esas entidades federativas donde el Código Penal no establece todavía esta posibilidad desde el punto de vista sustantivo, pues simple y llanamente no es posible todavía hablar de responsabilidad penal de empresas porque sabemos que sería inconstitucional, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Me parece que hay varias entidades federativas que están aún en mora para efectos de hacer las adecuaciones necesarias a sus códigos penales para poder complementar lo que ya dice el Código Nacional. Hay entidades federativas que ya han hecho estos complementos. Bueno, ya hablamos del Código Penal Federal, que es uno de los primeros que lo hizo. Ya hablamos de Jalisco, que también ya trae la complementación necesaria.
Hay otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Quintana Roo, el caso de Oaxaca, el caso de la Ciudad de México, que aunque no trae catálogo, pero sí trae ahí una serie de disposiciones que permiten que al día de hoy exista la responsabilidad penal de empresas en la Ciudad de México. Pero yo creo que la primera tarea de los legisladores tendría que ser, en primer lugar, saber que al día de hoy es necesario que se modifiquen los códigos penales que aún no lo han hecho para efectos de establecer las disposiciones sustantivas que complementen lo que ya dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales en tratándose de responsabilidad penal de empresas. Eso sería lo primero. Lo segundo, yo creo que hay un código en México que me parece bastante interesante conocerlo, sobre todo por lo novedoso que resulta, estoy hablando del Código Penal de Quintana Roo, que es el único código, al menos de los que yo conozco, que trae lineamientos específicos de compliance para empresas. Es decir, en Quintana Roo las empresas ya saben qué requieren implementar para efectos de poder evitar una responsabilidad de tipo penal para las empresas, porque el Código Penal ya trae las directrices que necesitan conocer para efectos de poderlo implementar. Eso no lo vemos ni siquiera en el Código Penal Federal, ¿no? Ni en ningún otro código penal en este país. En ese sentido, me parece que eso ayudaría muchísimo, es decir, que los códigos penales implementaran lineamientos similares, pues ayudaría muchísimo a que las empresas que al día de hoy quieren implementar programas de compliance, pues no lo hagan a ciegas, es decir, no lo hagan sin saber exactamente qué les van a evaluar. Recordemos que al final del día, pues, ¿qué va a suceder? Si se presenta una denuncia, supongamos, por fraude contra una empresa y la empresa al final dice, no, pero pues yo no fui el que cometió fraude, lo cometió mi empleado sorteando todos y cada uno de los lineamientos que yo estaba en mi empresa, pero y yo exhibo el programa de cumplimiento dentro del proceso penal, pero al final eso el juez lo tiene que evaluar y no hay parámetros para que lo pueda evaluar porque simple y llanamente los códigos penales no lo han implementado. Entonces, ahí me parece, insisto, que una posibilidad legislativa es esa, ¿no? Es el hecho de que los códigos penales debieran de voltear a ver el ejemplo que puso Quintana Roo. No estoy diciendo que se copie íntegramente lo que ya se hizo, pero pues sí se puede utilizar como ejemplo para adecuarlo a cada uno de los códigos penales. Y ya por último, pues considero que este es un tema que todavía está inacabado. ¿En qué sentido? Creo que aún falta muchísimo conocimiento en el foro. Hay mucha gente que no sabe que al día de hoy es posible ya denunciar no solo personas físicas por la vía penal, sino también empresas. Entonces, este es un tema que requiere muchísima difusión. Por eso yo pues celebro y agradezco muchísimo la invitación, Juan, por poder estar aquí en el canal del Congreso del Estado de Jalisco para poder, pues en primer lugar, presentar el libro, que aquí está, ¿no? Es el Compliance. Y pues en segundo lugar, para poder compartir estas ideas. Te agradecemos mucho, doctor Luis David, y esperamos verte pronto en Jalisco para poder comentar tus demás obras. ¿Tienes más libros? ¿Cuáles son? Sí, bueno, un servidor hemos tenido la posibilidad ya de publicar con este, sería el quinto libro. Tengo obras en materia de amparo, una de las materias que manejamos es la materia de amparo. Tengo 2 libros, el curso básico de amparo, que pues es prácticamente un libro dirigido a estudiantes de amparo. Tengo otro libro que se llama El juicio de amparo, que es un libro ya un poco más completo, más acabado. Es quizá un libro más avanzado que el curso básico para estudiantes quizá de posgrado y aquellos que ya tienen cierto conocimiento en materia de amparo. Tengo otro libro también publicado, Responsabilidad Penal de Empresas y Compliance, publicado bajo el sello del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y pues sobre compliance, que es el primer libro que no es escrito por un servidor, sino que es coordinado. Participo con un artículo, pero pues al final es un esfuerzo de varios autores que ahí
estuvimos y de igual manera, pues bueno, nos dedicamos también en redes sociales para quienes quieran seguirme. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, ¿no? En Facebook me pueden buscar con mi nombre, en Twitter @lcuanave, y ahí constantemente pues vamos compartiendo bastante material en temas de amparo, temas de derecho penal, temas de compliance, etcétera. Pues muchas gracias, Luis David. Estamos muy contentos de haberte tenido en el programa y sobre todo que puntualizas este tema tan nuevo de compliance para poder establecerlo también en alguna normatividad de algunos estados. Enhorabuena por la obra y invitamos pues a nuestro auditorio para que la adquieran y que pues muy pronto podríamos estarte molestando con la presentación de otra de tus obras. Muy amable, Luis David. Muchas gracias. Yo soy Juan Bernardino y me despido. Leo, luego legislo. Muchas gracias. Hasta la próxima.